Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Usted también cree, como la actual ministra de Defensa, que lo que ha pasado con Marruecos esta última semana es un chantaje? Bueno, mire, el asunto de Marruecos y la crisis de carácter diplomática y lo ocurrido en Ceuta y en Melilla tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista. Mire, el primero para mí es que en 15 kilómetros desde la costa africana se puede ver y se puede casi oler un bienestar que está a 12, a 15 kilómetros. Y hay mucha gente desesperada que ve cómo se vive aquí y quiere venir. Y este es un dato que a mí me llena de emoción. Y por tanto mi primer acercamiento al problema que usted me plantea, como ministro de Defensa que ha dicho que he sido, es sentir orgullo por lo que algunos militares del antiguo régimen no sienten. Mire, cuando hicimos la UME, cuando se constituyó, cuando se creó la UME, hubo un grupo de tenientes generales muy importantes que quisieron plantarse y que estuvieron en contra porque me decían, oiga, ministro, que los ejércitos no son una ONG, con lo cual ofendían a las ONGs, a las que no querían parecerse, y ofendían a los ejércitos. Bueno, ha pasado el tiempo y aquellos generales, por supuesto, pasaron ya a la reserva y hoy España sabe que de las mejores cosas que hace el ejército es la labor humanitaria a través de sus soldados, a través de la UME. Y cuando hemos visto a soldados que hablaban en su idioma a los muchachos que llegaban a las playas, o a un guardia civil que salvaba a un bebé, yo he sentido como español y como exministro un orgullo grande. Esa es una realidad. Ahora, también es verdad que a Marruecos se le puede mirar de muy distintas maneras, y hay quienes quieren que nuestro vecino sea un permanente enemigo y que les tratemos de un modo, pues desde mi punto de vista, no adecuado. Yo sabía que esta pregunta me la iba a hacer usted, y esta tarde he pedido permiso a quien me lo podía dar para darle una noticia que probablemente las personas que le acompañan la saben, son personas instruidas, pero a mí me consta, por haber sido ministro de Defensa y jefe de los servicios secretos en España, o responsable de los servicios secretos, que gracias al Reino de Marruecos, en España hemos podido detener a muchos terroristas radicales y hemos podido, gracias a Marruecos, evitar que se produzcan atentados con muertos. Y yo, como exministro de Defensa, como responsable de esta información, doy fe de que es así. Y por tanto a los actuales gobernantes, a los que se oponen a los actuales gobernantes, les digo que no voy a aplaudir ninguna acción no humanitaria del gobierno de Marruecos, pero que sí tengo que decir que querer llevarse mal con Marruecos, no querer reconocer lo que hay de cierto en sus modos de actuar, lo que hay de bueno para España, a mí me parece que es suicida. Mire, el incidente de Perejil es un ejemplo bien claro. Me decía un general en mi época de ministro, dice, mire ministro, lo que ocurrió en Perejil se podía haber resuelto con una semirrígida y unos cuantos bocatas. Y sin embargo Aznar pues hizo casi una especie de escena de guerra, ¿no? Bueno, sea como sea, lo que está claro es que Zapatero, que era el jefe de la oposición, subió a la tribuna de oradores y aunque Aznar exageró en aquello de Perejil, con el viento del oriente o de poniente, etcétera, pues le dijo, oiga, cuenta usted con el Partido Socialista que está en la oposición para defender los intereses de España como usted, como jefe de gobierno, cree que debe defenderlos. Oiga, y Zapatero se llevó bien con Marruecos. Es que la diplomacia exige que se utilice para llevarnos bien con nuestros vecinos. Alguien dirá, es que Marruecos no es un régimen democrático a nuestra usanza. Bueno, sí, y tampoco son los Emiratos Árabes, y tampoco es Arabia, y tampoco es China, y sin embargo
mantenemos relaciones y no nos insultamos. Eso no significa que yo aplauda lo que no es plausible en el comportamiento que recientemente usted me preguntaba. Señor Bono, usted que ha sido ministro del Gobierno de España, ¿cree que de alguna manera para Marruecos es importante, por ejemplo, que Pedro Sánchez renunciara a hacer el primer viaje como presidente del Gobierno a Marruecos, que era una tradición que se venía manteniendo desde hace años, o que Podemos, que está en el Gobierno, se posicione a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental? ¿Esas cosas para Marruecos son importantes o no? Bueno, yo creo que la primera de las que usted me habla, que el jefe del gobierno no hiciese su primer viaje, yo creo que hay una explicación que no es la de que Pedro Sánchez no quisiera ir. Creo que hubo razones y circunstancias que lo explican. Respecto a lo que piensa Pablo Iglesias o Podemos del Reino de Marruecos o del Frente Polisario, pues esto es un modo de hablar y de ser que sin duda pues no favorece que el vicepresidente o quien ha sido vicepresidente del Gobierno de España hable del Reino de Marruecos en los términos en que a veces se ha hecho. Probablemente no ha sido beneficioso, del mismo modo que le entro en un asunto que no me plantea pero que es real. Oiga, el jefe del Polisario, que está ahora siendo atendido en un hospital español en Logroño, tiene derecho, como todo ser humano, a que cuando está enfermo se le atienda. Esto es innegable. Esto se puede explicar al Reino de Marruecos y al Sursum Corda. Y lo tienen que entender. Y si no lo entienden, se les vuelve a explicar. Pero claro, a continuación no hay que glorificar la conducta de este dirigente polisario, que para los que no lo sepan, yo les digo que la Audiencia Nacional de España, no de Marruecos, en el año 2016 le investigó por los delitos, no delitos de robo ni de hurto, no, asesinato, torturas y genocidio. O sea que no es un angelito. Por tanto, hay que darle salud, pero lo que no hay que darle es betún. Señor Bono, ¿qué le ha parecido la postura de Vox, Santiago Abascal, tildando de invasores a las personas que trataban de alcanzar nuestro país y organizando una manifestación para mañana en Ceuta, que la delegación del Gobierno ha prohibido por razones de seguridad, pero aún así Santiago Abascal ha dicho que va a estar mañana en Ceuta sí o sí? Pues me parece una falta de vergüenza. No digo de Abascal a nivel personal, al que no quiero tampoco enjuiciar, pero esa conducta de la que usted me habla a mí me parece una desvergüenza, porque pensar que ese bebé que venía con su madre y que salva un guardia civil, esos niños que salen desde la playa marroquí para entrar en una playa española, son invasores, es verdaderamente vergonzoso. Y sin embargo, somos muchos los españoles de izquierdas y de derechas que cuando hemos visto cómo trataba Salvini o al gobierno italiano a los que iban en pateras, enfrentándoles fragatas y buques de guerra, yo he sentido el orgullo como español de que nuestras fronteras tienen que protegerse y tienen que defenderse, y se lo digo con firmeza. Ya ve cómo pienso a ese respecto. Yo era ministro de Defensa cuando se reforzó la valla en Ceuta y en Melilla, pero yo siento orgullo de que a los niños desvalidos y a los bebés no se les enfrenten fragatas ni buques de guerra, sino un comportamiento humanitario. Yo pago impuestos, y muchos españoles pagamos impuestos, para que nuestros soldados, cuando tengan que ser humanos y generosos y solidarios, lo sean, y que no se use el CEMME y las armas de fuego contra la gente que viene indefensa y lo que necesita, en muchos casos, es un abrazo, aunque no faltarán demagogos que quieran poner en ridículo a nuestras Fuerzas Armadas por ser exactamente eso, demócratas, por ser humanitarias y por ser comprensivas y solidarias. Señor Bono, mencionábamos ahora a Podemos, me gustaría